Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Facultad de Periodismo, al inicio de este curso, Enseñar y Aprender en Escenarios de Diversidad y de Inclusión. Realmente para nosotros es un orgullo estar abriendo este espacio hoy, un espacio que se inspira centralmente en una ley, en la Ley Nacional de Educación, la Ley 26.206, de la cual Daniel Filmus fue protagonista central, no solo en el diseño, sino en la posterior implementación de esas políticas educativas que nosotros supimos conseguir, porque creo que también es parte de un logro colectivo, supimos disfrutar, supimos acompañar y hoy esperamos no tener que empezar a añorar. Este curso realmente hace pie en dos elementos fundamentales de la Ley Nacional de Educación. En principio es la definición extraordinaria de garantizar el 6% del PBI en educación como un piso, cosa que después fue ampliado. Y por otro lado, la recuperación de los ámbitos o de los contextos educativos como espacios en los cuales el Estado también tiene que garantizar la igualdad, la inclusión, por supuesto siempre con calidad. Y ahí nosotros en el curso, no voy a entrar en detalle, pero lo que creemos que es fundamental es recuperar este espíritu, es decir, el Estado tiene que llegar a todos lados. El Estado en esta ley tiene que llegar a la escuela rural, tiene que llegar adentro de las cárceles, tiene que llegar a los espacios en los cuales tenemos población intercultural bilingüe. De eso vamos a conversar, en eso también estamos muy felices de poder empezar esta conferencia con Daniel Filmus. Yo me voy a detener en dos cositas breves porque lo importante es escucharlo a él, pero hay otra cosa que me parece que un día como hoy es importante mencionar. Fuera de esta facultad estamos viviendo hoy la primera y seguramente una de las múltiples marchas por el boleto estudiantil. Muchos de nuestros compañeros están allá empezando a dar esa lucha. Y para nosotros un curso de estas características, que también da puntaje a los docentes del sistema, tiene un sentido de dar un lugar a la universidad pública, a esta facultad, en la comunidad en la cual está inserta. Mucho se viene discutiendo las últimas semanas del rol de la universidad, hasta en algunos medios se animan a decir qué sentido tiene estudiar en la universidad. Nosotros no solo formamos graduados para que se inserten en el mercado laboral. Somos una institución que interviene en la comunidad en la cual se inserta. Somos una institución que produce la ciencia y la tecnología necesaria para una patria libre. No voy a ahondar en eso, pero me parece que es importante sentar esa posición porque hoy muchos de los inscriptos en este curso son docentes que se acercan a la Facultad de Periodismo a formarse. Yo me hice un machete con todas las disciplinas de las cuales provienen, que a mí me sorprendió. Obviamente profesores en comunicación, pero bibliotecarios, profesores de historia, de trabajo social, de geografía, psicología, derecho, biología, maestros de escuela primaria y muchas otras ramas de lo que tiene que ver con el campo educativo, porque por supuesto en los contextos, en las escuelas rurales, en las cárceles, ahí están todos los niveles y yo creo que esa es la inquietud transversal que recorre este curso. Quiero agradecer centralmente también a los compañeros de La Celeste, de SUTEBA La Celeste, porque nos ayudaron a consolidar este espacio y tanto en Ensenada como en La Plata nos ayudaron a difundirlo y muchos de los docentes van a estar en el curso, algunos están hoy acá presentes y otros están en la marcha, como todos estamos tratando de cubrir esos dos frentes. A esta facultad y a Florencia porque siempre nos ayuda, nos incentiva a pensar y a poder seguir desafiándonos en hacer de esta facultad un lugar cada vez más abierto a nuestra comunidad y a la patria en general. Finalmente, agradecerle a Valeria Arce, no me quiero olvidar, que es la profe que va a estar a cargo de todo el curso, e informarles a todos que después de la conferencia, cuando Daniel se retire, vamos a seguir con un rato también de actividad en relación al curso. La formalidad, Daniel Filmus, para presentarlo, cómo recorrer una larga trayectoria. Daniel es sociólogo y es educador, es licenciado en Sociología, especialista en educación de adultos, tiene una maestría en educación. Por supuesto, todos sabemos, fue ministro de Educación de la Nación, asumió como secretario de Asuntos Relativos a Islas Malvinas con jerarquía de embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, fue secretario de Gobierno de la ciudad, pero también, y en eso nos interesa mucho el diálogo con él, fue director de Flaxo, investigador de CONICET y es profesor titular de la UBA y concilia esas cosas que para nosotros son fundamentales, que es la relación de la academia, del estudio, de la formación, con la intervención política y la transformación. Hay
al menos 4 libros que yo creo que es importante mencionar: Crisis y Transformación, América Latina y Argentina; Educar para una sociedad más justa, libro realizado con Karina Kaplan; Sindicalismo y Reforma en América Latina. Vaya si hoy no es central la cuestión del sindicalismo, de los gremios o de las formas en que toman los movimientos sociales. Y finalmente un libro que, si no lo leímos, casi todos lo vimos, que es el de Presidentes, que está inspirado en la serie del Canal Encuentro, donde todos pudimos disfrutar de esas maravillosas entrevistas que realizó. Es de San Lorenzo y sabemos que es fanático del fútbol, así que es importante mencionarlo. Y muchísimas gracias por estar acá. La verdad, Daniel, es un placer escuchar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Perdón si hay hinchas de Gimnasia, sabemos que tenemos un campeonato en la historia que hemos peleado juntos. Muchas gracias. Es para mí un honor, un orgullo que me hayan invitado a inaugurar este curso. Muchas gracias especialmente a Florencia, que hemos hecho tantas cosas juntos y todavía haremos muchas más. Y dado que no tenemos mucho tiempo, mi idea era hacer una pequeña, ya no tan pequeña, pero una introducción para que tengamos tiempo para preguntar, porque me parece que lo importante es poder dialogar y poder hablar y contestar por lo menos algunas de las sugerencias, ideas y preguntas que ustedes tengan. Pablo Freire solía decir que los profesores somos aquellos que contestamos preguntas que los alumnos jamás se hicieron, ¿no? Y eso es una cuestión que tenemos en general los docentes, y también tenemos, y ahí me incluyo en otra parte, los políticos a veces, que hablamos y no nos interesa qué es lo que pasa del otro lado y tenemos escasa capacidad de escucha. Un docente que no escucha es incapaz de enseñar, porque esa es la cuestión fundamental, y en ese punto conocer la realidad del entorno social en que nosotros tenemos que desarrollar nuestra tarea. Yo trabajé, como se decía acá, en educación de adultos, en alfabetización, en las zonas más humildes de la Argentina, así que uno aprende, y aprende de Pablo Freire fundamentalmente la necesidad que tenemos de no tener un discurso armado e inconmovible, sino de poder generar el diálogo que genere la posibilidad de acceder al saber. Yo voy a ser, decía breve, voy a tratar de plantear justamente, no desde la política, sino articulando desde la sociología de educación, la pedagogía, cómo se piensa una ley. No, el tema acá es cómo se piensa una ley. Decía el compañero que yo vengo del mundo académico, en realidad no vengo no llegué a ser ministro por participación partidaria, sino porque me dedicaba a investigar la educación, y algo así como que a uno le digan, mira, criticaste tanto, ahora toma, hace algo. Y quiero decir que es lo más difícil que puede pasar, porque es muy fácil para los intelectuales criticar. ¿No? Decía Ricardo Siricar, nosotros sociólogos, que los intelectuales somos aquellos que tiramos abajo los palacios. Lo que no somos capaces de hacer es evitar que el palacio se nos caiga encima de la cabeza. Y él lo refería a Sansón, digamos. La fuerza que tenemos de las ideas para criticar cualquier cosa y tirarla abajo, después no se condice con la fuerza de proponer. Entonces combinar, cuando veo, tuve profesores como que fue anteriormente presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, mucho más que uno ve que son intelectuales, porque después se dedican a la política, independientemente de que uno no esté de acuerdo. Bueno, es un buen ejemplo Fernando Enrique Cardoso, en el sentido de que cuando era intelectual pensaba una cosa y cuando se dedicó a la política pensó todo lo contrario. Entonces, realmente el tema de mantener una coherencia de la capacidad de crítica a la capacidad de propuesta, yo creo que es lo que hace en buena medida la posibilidad de elaborar, y por eso tanto de la primera que estuve en la gestión en la ciudad como de que actué en la nación, los que también nos dedicamos a la investigación y a la docencia, tenemos la obligación de analizar autocríticamente lo que hicimos, y por eso de cada una de las gestiones que tuve, como se refería recién, escribí algún libro. Acá con una docente que es de acá de La Plata, porque Karina Kaplan es docente, creo que de política educativa. En La Plata hicimos un libro que se llama justamente Educar para una sociedad más justa, que fue la consigna
de la Ley de Educación Nacional. Entonces, poder revisar qué pasó para aprender y después no repetir los errores y quizás profundizar si hubo aciertos en la política que llevamos adelante. ¿Hacía falta modificar la ley? Una pregunta, ¿hacía falta? Si ustedes miran debería probar mucho la gestión nuestra, que uno ya la mira con cierta añoranza porque pasaron casi 10 años, no sé, desde que salimos de la gestión 10, debe ser, porque salí en 2007, claro, pasaron 9 años. En realidad, nosotros no, quiero decirlo, yo conocí a Néstor Kirchner un viernes y asumí un domingo, así que si alguien imagina que es una discusión con un presidente, ¿cuál es nuestro proyecto educativo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué imaginás? ¿Cómo vamos a transformar la Argentina a través de la educación? No existió. Ese fue un gobierno de urgencia que llegó al gobierno, valga la redundancia, con 22% de los votos. 22% de los votos. Así que un gobierno de minoría en un país que está en una crisis enorme, donde el tema de la educación no existía, sino como doble tema. Primero, no había clases, no había 7 provincias que no tenían clases prácticamente, y no había salario, porque se pagaba con unos papelitos, se acuerdan que íbamos a cobrar, que nos prometían que eso después iba a ser plata, pero bueno, uno no sabía, tenía que cambiarlo a menos de lo que valía, y donde el tema de la educación era la comida, porque los chicos iban a la escuela a comer. Yo era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de ahí que me haya convocado Néstor sin conocerme personalmente, sino por las cosas que habíamos hecho, entre otras cosas por no haber aplicado la Ley Federal de Educación. La ciudad no aplicó la Ley Federal de Educación a pesar de la presión que teníamos de la nación. Y en segundo lugar, esta cuestión de ser miembro del Consejo Federal de Educación me llevó a votar junto con todos los ministros del país. Imagínense cuál era la situación pocos días antes de que cayera de la Rúa, que toda la plata de capacitación pasaba a comida. Tuvimos que votar porque los chicos si no comían no podían estudiar. Entonces, ¿para qué queríamos capacitar docentes? Para educar a chicos que no podían estudiar porque no comían. Entonces hubo que poner casi toda la plata libre que le quedaba al Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Federal y todos los ministros del país, votar que pase esa plata que era para perfeccionamiento docente, pasarla a comida. Esa es la situación del país. Entonces, segundo, en realidad sería falso decir, nosotros teníamos una idea de cambiar la ley, teníamos en la cabeza una ley, porque no era así. Lo primero que hicimos fue viajar a Entre Ríos para el presidente al otro día para pagar los salarios, y después viajamos casi por todas las provincias. San Juan a la semana siguiente. Había provincias donde los chicos habían tenido 59 días de clase. 6 provincias pasaron los chicos por decreto, porque ni siquiera tenían días para tomar el examen. Así que el país estaba en esas condiciones, no había ningún pensamiento estratégico respecto de qué hacer la educación del país, a tal punto que yo no quería ser ministro de Educación de la Nación, digamos la verdad. Prefería seguir siendo ministro de Educación de la ciudad, donde uno tiene escuelas y tiene condiciones, tenía recursos, tenía la ciudad, bueno, dentro de todo es un gobierno localizado, uno puede ir a las escuelas, está ahí nomás, te tomas un taxi, no hace falta ni siquiera helicóptero. Entonces, la nación, aparte tiene la característica que no tiene escuela, las universidades son autónomas, tenía ciencia y tecnología, que aparte con CONICET es autárquico, no solo es autónomo, sino ni siquiera el presupuesto pasa por el ministerio. Así que era llegar a un ministerio que se terminaba todo su poder en la vereda de Pisurno. ¿No? Eso terminaba en la vereda. Entonces, la hipocresía es que no es que uno llega con una idea de cómo transformar, fue una cosa de urgencia. Aparte, insisto, no lo conocía ni al presidente, no había un partido mundial, así que no sabía qué idea tenía él con la educación. Quiso la suerte, en medio de ese conflicto grave del país, que la impronta inicial de Néstor haya sido ir a Entre Ríos, resolver el conflicto, que tuvo muy buena acogida, y que la primera ley que se aprueba en esa dirección es una ley que, fíjense que la que se llama ley de los 180 días, una ley tonta desde el punto de vista del concepto, pero teníamos un país tan heterogéneo y tan diverso que ni siquiera había un mínimo de que es un ciclo lectivo. Esto que digo, que había provincias con 57 días, provincias con 90 días, había provincias con 120 días, 180 nadie. Pero no es que nadie cumplía los 180 días, ni siquiera estaban planificados los 180 días. Y en realidad no es una ley de 180 días, la ley está vigente y es una ley que dice que el Estado Nacional
va a ser garantía del salario docente en todas las provincias. Hoy, la provincia de Buenos Aires no paga el salario por alguna razón, ¿sí? La nación tiene que pagarlo y después arregla con la provincia, porque nosotros pusimos en el considerando de la ley que el derecho a la educación es el derecho más básico que tienen los chicos, junto al de la alimentación, por supuesto, pero es tan básico que no puede quedar librado que una provincia pueda tener educación o no, aunque la Constitución de 1853 le da a las provincias la tarea educativa. Es 1853 quien pone en manos de las provincias la educación, no es la transferencia de Menem, como se dice. Es el mismo origen del sistema educativo argentino el que coloca en las provincias la educación, y la ley nacional solo puede contener elementos comunes muy generales para todo el país. Entonces, esta primera ley dice: el derecho a la educación es tan inalienable, es un derecho humano tan básico, que es la nación la que lo tiene que asegurar, aunque la Constitución se lo dé a las provincias. Estaba en el límite de lo constitucional cuando lo aprobamos. A cambio de eso decíamos 180 días. Bueno, si no, pero no se lo decíamos los docentes, se lo decíamos las provincias. Bueno, nosotros nos hacemos cargo de los salarios, pero ustedes garantizan 180 días, porque tenía que haber un parámetro común para homogeneizar un sistema educativo totalmente heterogéneo. Yo voy a hacer, por ejemplo, no pensé, después de eso tampoco pensamos en cambiar la ley. ¿Sí? Porque había urgencias de todo tipo. Por ejemplo, es una cosa rara, esta ley, si ustedes cuando la lean, no tiene la educación técnica, porque la educación técnica fue votada un año antes por una ley especial de educación técnica, porque la ley federal de educación derogó la educación técnica. Nosotros asumimos, empieza la industria en la Argentina, porque la industria había desaparecido, y todo el mundo dice: ¿los técnicos? No hay técnicos. ¿Por qué no se dieron cuenta antes que no había técnicos? No se dieron cuenta porque no había industria. Es exactamente al revés. La necesidad genera la demanda. Entonces, no empezamos una ley, empezamos a discutir una ley de educación nacional. Pusimos la ley, primero la ley de educación técnica, la ley de financiamiento educativo, es anterior. Si no teníamos un parámetro de financiamiento para todo el país, es la primera ley, y única todavía en la Argentina, que le dice una ley nacional a las provincias en que hay que usar la plata. Porque si la educación depende de la provincia, de nada sirve que la nación aumente el presupuesto si no lo aumenta las provincias. Entonces esa ley hace uso de un artículo constitucional que plantea por primera vez que una parte de la coparticipación, porque esa es la fuerza que tenemos, es un artículo que habla del uso específico de fondos coparticipables. Entonces nosotros se lo mandamos una cuenta aparte, solo se puede dedicar a la educación. Por eso cumplieron todas las provincias prácticamente, porque no es que la provincia tiene voluntad o no de cumplir, porque sabemos que había muchas que quizás no tenían esa voluntad, pero se lo pusimos en una cuenta aparte que solo se podía dedicar a la educación. Y la nación, que se había retrotraído a tener el 20% del presupuesto nacional, que era toda universidades prácticamente, porque no había presupuesto educativo, pasa a tener el 40% del presupuesto. Es decir, las provincias se comprometen a invertir más, pero la nación más que duplica su participación. Así que el esfuerzo de la nación fue mucho más grande que el de las provincias. Por eso en Florencia aumentaron tanto las universidades. Como las universidades están en la parte nacional, las universidades aumentaron más el presupuesto que el resto del sistema. Por una cuestión. De cualquier manera, para garantizar que esto no fuera enorme, hay un artículo de la ley de financiamiento que dice la proporción que hay hoy, es decir, en el año 2006, de primaria, secundaria, terciaria y universidad se tiene que mantener, porque si no iba a ser muy favorable para las universidades en contra de la educación básica. Pero ya ese cambio de proporción de la nación favorece a las universidades. Bueno, pero llega un momento en donde nosotros cambiamos la ley del salario docente, esta la de los 180 días, ponemos la ley de financiamiento, la ley de educación técnica, la ley de educación sexual y salud reproductiva. Ley que a veces pasa desapercibida porque hay provincias que no la aplican. Esa ley fue totalmente revolucionaria, salió prácticamente por unanimidad. Y si no había un Congreso en condiciones de ponerse enfrente de esa ley que, como sabemos nosotros, es tanto para la educación pública como para la educación privada. Y fue resistida por muchos, pero la verdad que la fuerza que teníamos arrasó y logró que, salvo, me acuerdo, los 2 votos de Bussi de Tucumán y los votos de San Luis, el resto de las provincias acompañaron la ley.
¿no? A pesar de que sabíamos que había mucha resistencia, pero no había condiciones para decir, hicimos todo eso y nos quedaban dos cuestiones. Bueno, vamos por la Ley Nacional de Educación, vamos por la Ley de Educación Superior. Las dos leyes que quedaban. Y mientras que lanzamos en la universidad, en el Consejo de Rectores, la discusión de la Ley de Educación Superior, pensamos cómo hacer una Ley de Educación Nacional. ¿Cómo hacerla? Y ustedes recordarán, porque a ver, la mayoría es tan joven que ni siquiera era docente en esa época, pero sí, alguno o alguna era ya docente. Hicimos jornadas nacionales enormes. 4 millones de personas participaron del proceso de discusión de la ley. Esas 4 millones de personas participaron, hasta en aquel momento no había conflicto con los medios de comunicación, así que los diarios, Clarín y Nación, publicaron encuestas sobre qué temas había que tratar, qué había que hacer, qué no. Hicimos, bueno, los gremios docentes, cientos de instituciones participaron, cada uno hizo sus actividades. 2 veces suspendimos las clases en todo el país para hacer jornadas de discusión. Recibimos todo eso y si uno mira el primer proyecto que mandamos, que no era un proyecto de ley, sino que era qué temas había que tratar en la ley y cómo. Hasta la ley cambiaron un montón de cosas, que es lo que explica el libro. Pero explica cómo empezamos y cómo terminamos. Cómo terminamos no es necesariamente cómo empezamos, porque fue un proceso de una participación enorme que nos arrasó en el sentido de que fue mucho más de lo que nosotros imaginamos. Uno empieza una participación, vamos a hacer para la galería, algo para que todo el mundo que participa, pero la verdad es que como se lo tomó la gente, fue una cuestión central. Entonces yo voy a decir 2 cosas, tres que están en la base. En primer lugar, la idea que por qué hay que hacer una ley nueva surge no solo de una concepción teórica, sino de una realidad que uno determina en una ley de educación, como lo determina en el currículum, por qué no decirlo, en la práctica cotidiana y también en el currículum oculto, el modelo de país. Como quiere saber qué modelo de país, va a llevar la ley de educación. ¿Qué le transmite una generación a otra, como todos ustedes habrán estudiado? Bueno, hay que ver qué es lo que le dice, qué parte de la cultura se selecciona para colocar dentro del currículum, porque como diría Bourdieu, es lo que permite que el trabajo pedagógico y la autoridad pedagógica se transmita, porque el docente es el único que tiene autoridad, no solo para transmitir el arbitrario cultural, la parte de la cultura que queremos transmitir en la escuela, sino que el docente es el único que tiene capacidad de castigo. Porque si no aprendiste lo que la sociedad dijo que vos tenías que aprender, te hago repetir. Te mando a más, hoy te castigo vos, toda tu familia no tiene vacaciones, ¿no? Te pongo un 1. Si es el único que tiene esa autoridad, ¿no? Alguien selecciona los contenidos, pero no es el docente. Pero una vez que están ahí, tiene una capacidad. Imagínense, hago repetir, un chico de primer grado y cree que es un tipo que no le da la cabeza para toda la vida. Tengo capacidad de decidir sobre la vida del otro a partir del trabajo pedagógico que me encomienda a través de la autoridad pedagógica que tengo, una sociedad que, en el caso de Durkheim, digamos, el docente sería el mejor del mundo, pues el tipo noble que transmite los valores, y en el caso de los tipos más reproductivistas, que seguramente estudiarán acá, el dirigente transmite la ideología de la clase dominante. No solo de la clase dominante, sino del grupo dominante. Por ejemplo, nuestro sistema, una ideología fuertemente machista. ¿Qué transmite nuestro sistema educativo? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas mujeres estudiaron en la historia? ¿Cuántos van a aparecer? 5, 6, 10. Estudiamos la historia como estudiamos la realidad, que nos muestra una parte de esa realidad. ¿Quiénes lo dominan? La pampa húmeda, el puerto de Buenos Aires, la oligarquía. Digamos, la generación del 80 hizo todo lo contrario de lo que se hubiera esperado de ella. La generación del 80 pone la educación laica, se peleó con la iglesia, tiene una generación que era totalmente reaccionaria. ¿Por qué va a enfrentar a la iglesia? Porque quiere para el puerto de Buenos Aires el monopolio de los contenidos que se transmitan en todo el país, para generar homogeneidad donde había heterogeneidad. La mayor parte de los que vivían acá eran inmigrantes, una buena parte eran pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces unifica bajo la égida de la pampa húmeda y del puerto, ¿no? Composición de vaca. No, porque uno bajar y subir la bandera todos los días no pasa en ningún país del mundo. ¿Por qué todavía nos formamos hace 38 grados bajo cero en el sur? Hay 5 chicos formados en una filita, hay una bandera en una escuela rural y están formados para colmo. No es que están mirando. ¿Por qué lo hacen? Bueno, había que reconocer esa bandera como propia, ahora nos quedó como rito, pero esa es la idea. Entonces, lo que subyace a discutir una ley de educación es
esta idea de que hay que discutir para qué educar, qué modelo de sociedad. Entonces la generación del 80 tuvo un modelo, que fue todo lo contrario de Europa. En Europa, ¿para qué educar? Bueno, había que educar para el trabajo. Vino la revolución industrial, empezó la industria, había que transformar a campesinos en obreros. Bueno, para eso un sistema educativo, como diría Foucault, claramente disciplinador, disciplina los cuerpos, disciplina la mente, disciplina todo. Entonces, claramente eso funciona así. En Argentina no había industria, así que no había que educar para el trabajo. No había industria. En los 80, 1880, ¿qué es lo que hay en Argentina? Nada. No, un poco de administración pública, ¿no? Y después exportación de productos primarios. Para eso no hacía falta ser campesino, no hace falta estudiar. Pero sí hace falta construir la Argentina. Entonces Argentina nace con una impronta claramente política de educación, no económica, no es una nación económica. ¿Cuándo cambia? Empieza a cambiar lentamente en los 30 y es el peronismo el que cambia la impronta de la educación. Cambia de una orientación política a una orientación claramente económica y empieza a aparecer en los libros de lectura que aparecía el padre que se sentaba en el sofá, ¿se acuerdan? Con la pipa, después de trabajar todo el día y la madre venía a atenderlo, que parecía como que no había trabajado nada. Lo atiende al padre. Todo eso cambia y empieza a aparecer el mameluco. Entonces, el peronismo pone al obrero en el eje central y es el trabajo el eje central de la década del peronismo. ¿Modificó el sistema educativo del peronismo? No. Ustedes saben que no. Construyó un sistema paralelo, construyó las escuelas públicas, las escuelas monotécnicas, la universidad obrera, construyó todo aparte porque no pudo meterse en un sistema educativo que seguía siendo el sistema tradicional. Muy poco se pudo meter, se metió con los libros, se podía, con los libros que decían Evita me ama, ¿no? Se metió con la cuestión ideológica, no pudo cambiar el centro del sistema educativo. Vuelve, educamos para la política, para la unidad nacional, después educamos para el desarrollo industrial del país, para la igualdad social, etcétera, etcétera. Después vienen las dictaduras y cambiamos el sentido de la educación y educamos para el orden, ¿no? El libro El proyecto educativo autoritario de Tedesco y Brandlasky muestra claramente que no bajó la matrícula en la época de la dictadura, sino lo que pasó es que aumentó la matrícula, tenía que estar adentro, pero ordenado. O sea, la educación para la disciplina, ¿no? El silencio de salud, bueno, todo lo que nos pasaba, la censura sobre los libros, etcétera, etcétera. ¿No? Termina la dictadura, perdón que sea tan rápido, pero si no, no tenemos tiempo para el diálogo. Termina la dictadura, que duró un poco más que mi conversación, y educamos para la democracia. Entonces el alfonsinismo, en un esfuerzo enorme y muy bien hecho, cambia el paradigma de la educación para el orden a una educación para una institucionalidad democrática. Cambia menos los contenidos. Y acuérdense que fue una época, para los que tan viejos como yo, que éramos docentes en aquella época, fue una época de gran caos, donde nosotros habíamos cambiado las formas, empezaban a ser instituciones democráticas, el docente no podía sancionar, pero tenía los contenidos de la dictadura. Entonces, formas distintas, con contenidos viejos, nadie atrapaba a ningún adolescente, ningún joven con eso, y eran un desastre, un caos, y nos pedían volver a la violencia, volver a la disciplina, volver a la norma fija. No decía, bueno, antes había que ir con uniforme, pelo corto, no sé qué, querían miren cómo van los chicos ahora, ¿no? Después de tanto, en ese momento que no haya uniforme, en aquel momento que las normas se empiezan a construir entre todos en las escuelas, los códigos de convivencia, todo eso parecía una cosa enorme. Pero la democracia tuvo ese problema de abrir las formas muy bien y no cambiar todavía, que fue lo que quiso hacer el Congreso Pedagógico. Si se llama el Congreso Pedagógico muy bien, se da el debate y no se logra aplicar porque el Congreso Pedagógico lo ganan los sectores de la derecha. Por eso lo gana la derecha claramente. Entonces, la decisión nos queda: o aplico lo que el debate me dio, porque no se movilizó los sectores populares, no se pasó, como hicimos nosotros en los movimientos sociales, los sindicatos, lo que pasaba en las escuelas, sino que quedó en las organizaciones. Y en la organización corporativa, a la salida de la dictadura, que tiene más fuerza, los que estuvieron organizados durante la dictadura. Entonces, pasamos, perdón que pasé tan rápido, a la última